continuación nos va a acompañar una institución muy importante en la gestión del riesgo de desastres. El ingeniero Leandro Rodríguez Valverde, quien es director ejecutivo de Ceresis, él es físico de profesión, especialista en sismología, también es un miembro activo dentro de la comunidad virtual Guaracina, este distinguido guaracino que por méritos propios ha sido nombrado director ejecutivo de Ceresis, que es el Centro Regional de Sismología para América del Sur, Ceresis. Es un organismo internacional creado el año de 1966 por medio de un acuerdo bilateral entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y el Gobierno del Perú. En ese sentido, el ingeniero Leandro Rodríguez Valverde nos va a exponer acerca de las estrategias científicas para adelantarse a la ocurrencia de grandes terremotos en tiempos de alarma. Ingeniero Leandro, ¿nos acompaña? Muy buenos días con todos. Agradezco en primer lugar la deferencia que me han hecho de invitarme a este importante evento. Este 31 de mayo se conmemora un año más del desastre de 1970, por la ocurrencia del terremoto de 1970. Para mí es una fecha bastante triste, una fecha que realmente marcó mi vida, porque yo pasé ese terremoto en el colegio, estaba todavía en el colegio. Y fue un desastre, una tragedia para nuestra familia, porque mi padre era de Yungay. Y en Yungay murió toda la familia de mi padre. Aproximadamente 40 familiares perdimos en Yungay. Mi abuela, mis tíos, primos, sobrinos, etcétera, de mi padre. En Huaraz murió la hermana de mi madre, su hija y su esposo. Quedó solamente una de sus hijas viva. Fue una tragedia verdaderamente que cambió nuestras vidas, cuyos efectos duran hasta el día de hoy. Mucho tiempo duran los efectos de un desastre como el que ocurrió en el Callejón de Huaylas. Yo hoy día he traído un tema que está relacionado con la predicción y con el pronóstico de terremotos. Es un tema un poco controversial porque en realidad ahora los sismólogos no hablamos de predicción. Es una especie de tabú hablar de predicción. Primero, porque no se puede predecir un terremoto. Y segundo, porque algunos países, destinaron mucho dinero a la predicción y lamentablemente no fue un elemento bueno, porque, por ejemplo, en Japón destinaron mucho dinero a la predicción y vino el terremoto de Kobe en el 85 y les hizo mucho daño. Y en el 2011, un terremoto muy grande que no se había previsto, que su periodo de retorno probablemente estaba en los 1000 años, vino y también les hizo mucho daño. Entonces se ha dedicado mucho el dinero a la prevención. Eso es lo más importante. Entonces en este tema voy a compartir mi pantalla. El tema que voy a tratar hoy día son las estrategias científicas para adelantarse a la ocurrencia de grandes terremotos, tiempos de alarma. Es un proyecto de investigación que comenzamos hace muchos años, que se trata precisamente de pronosticar, o bajar la ventana de tiempo de incertidumbre en la ocurrencia de los terremotos. Primero, hay que diferenciar qué cosa es predicción y qué cosa es pronóstico. Creo que cuando uno estudia ciencia, la ciencia lo que hace es explicar, la realidad del medio ambiente. Explica su comportamiento. ¿Con qué objeto? Con el objeto de predecirlo. Y luego con el objeto tal vez de dominarlo. Igualmente la sismología nace con esa idea, ¿no? De adelantarnos a la ocurrencia de los terremotos. Y en el caso de la predicción implica estimar con precisión dónde va a ocurrir el terremoto, su latitud y la longitud del epicentro, la magnitud del mismo y, en qué momento ocurriría ese terremoto. El pronóstico es algo mucho más general. Estimamos en el área un área un poco grande donde puede ocurrir el terremoto
un rango de tiempo y obviamente también un intervalo de las magnitudes que podría tener ese terremoto. El trabajo que voy a presentar se centra justamente en el elemento de pronóstico de los terremotos. Bueno, en relación a esto, a mí me parece, ¿no?, que es importante, al margen de pronosticar o predecir un terremoto, si una sociedad no está preparada, digamos, no ha sido entrenada para prevenir, digamos, los fenómenos naturales a los cuales está expuesta, e incluso a las amenazas que está expuesto, obviamente así hagamos una predicción de un terremoto, en vez de que esa predicción pueda salvar vidas o mejorar, va a generar una serie de problemas. Entonces yo voy a contarles un poco esa historia. La predicción más exitosa que se dio a través de la historia ha sido la predicción realizada por los chinos en el año 1976, cuando ocurrió el terremoto de Taishan. Fue un terremoto que fue predicho por los chinos con mucha precisión. Y ellos utilizaron la filosofía que tenían de vida y toda la población participó justamente en medir o en observar los fenómenos premonitorios, que vienen a ser justamente los fenómenos que se dan antes de la ocurrencia de un terremoto. Por ejemplo, incrementa la sismicidad o hay una ausencia de sismicidad, la variación de las ondas sísmicas, la resistencia del terreno cambia, en fin. Entonces voy a permitirme leer a ustedes, con el permiso de ustedes, perdón. ¿Qué hicieron los chinos, ¿no? Los chinos, en este escrito que es sacado de Sina Lomnis, un científico chileno, digamos, ilustra de qué forma predijeron los chinos ese terremoto. Una de las experiencias exitosas, tal vez la única en predicción, fue hecha por los chinos en Haicheng, en 1975. Veamos cómo hacían nuestros colegas chinos para predecir los temblores. La estrategia que eligieron consistía en lo siguiente. Tomaron el libro rojo y eligieron una frase, construyendo toda una filosofía en torno a ella. Para agarrar los cachorros del tigre es necesario entrar a la cueva del tigre. Mao Zedong, 1977. Pero ¿cómo predecir temblores con ella? Tal pregunta no cuenta con el ingenio de nuestros sismólogos. Considérese la siguiente interpretación. El tigre es el sismo. Los cachorros son los fenómenos precursores y la cueva del tigre. Y la cueva del tigre es el epicentro del temblor. Por lo tanto, lo que el gran líder estaba tratando de decirnos era esto. Para encontrar los fenómenos premonitorios es necesario entrar a la región epicentral del sismo. Pero ¿cómo hacerlo si el epicentro del futuro sismo es precisamente lo que deseamos saber? O dirían los sismólogos, ahí está precisamente la genialidad del líder. Puesto que no lo sabemos, es necesario cubrir todo el país con estaciones de aficionados, que son gente del pueblo cuya sabiduría debemos aprovechar. Miles de estaciones con instrumentos caseros atendidos por analfabetos, no importaba, pero algunos registrarían los fenómenos precursores si estuvieran cerquita al epicentro. No se debe sonreír ante esto. La predicción por este método llamado el método de las galletas de la suerte dio resultados tan buenos como cualquier otro método conocido hasta ahora. Y Lomnis se afirma, yo mismo he pensado que sería interesante probar este método usando una cita china de hace 2500 años. Agrega un pensamiento de un general chino que se llama Su Zhen. Él decía que las grandes capitanes de antes se hacían invulnerables y acechaban la vulnerabilidad del enemigo. Tu propia defensa depende de ti. La vulnerabilidad del enemigo depende de él. Si bien el mejor comandante puede hacerse invulnerable, no podrá hacer vulnerable al enemigo. Dicho de otra manera, uno puede saber jugar, pero no puede tocar sus naipes. Su Zen, el arte de la guerra. La interpretación de este pensamiento es la siguiente. El enemigo es el sismo. El juego que jugamos es la estrategia de control del riesgo sísmico. El comandante es el sismólogo. Los consejos que nos da Su Zen desde su remota prehistoria es el siguiente. La invulnerabilidad contra los sismos puede hallarse solamente en la prevención. No busquemos predecir las movidas del enemigo, o sea, el terremoto, hasta que no seamos invulnerables al sismo. Esto fue la filosofía que, digamos, sostuvo a la predicción que se generó en China en 1975. Como dice
sembraron el país con miles de estaciones sísmicas y eran incluso estaciones sísmicas caseras que eran operados por el pueblo, en muchos casos, como mencionan, analfabetos. Observaron todos los fenómenos que podía darse. Si un árbol se secaba, apuntaban. Incluso ahí se dijo pues el comportamiento anómalo de los animales. Obviamente había pues cambios en la resistencia eléctrica del terreno, había cambios en la emanación de radón, etc. Y los animales, algunas serpientes, salieron de sus madrigueras y se murieron porque era invierno y no pudieron regresar a su madriguera. ¿Por qué? Porque se descubrió que la tierra se calentó, incrementó su temperatura y las serpientes pensaron que había, o por lo menos intuyeron que había llegado la primavera. Salieron y estaban en pleno invierno. Por lo tanto, no pudieron regresar y murieron. Todo eso observaban, absolutamente todo. Y pudieron predecir este terremoto con bastante precisión. Sin embargo, al año siguiente o 2 años después, ocurrió otro terremoto muy grande en China, muy grande, y no se presentaron todos estos efectos premonitorios tan claramente como en este. Y entonces se ocurrió el desastre y murieron muchísimas personas. Más de 200.000 personas murieron en ese terremoto. Bien. Entonces, dentro de la parte científica, ha habido una sola predicción científica que ha sido realizada por un científico americano, y precisamente fue para el Perú. Toda una historia. Voy a narrarle muy rápidamente esto. En 1975 aparece un paper, un trabajo en una revista de Pure and Applied Geophysics con el título de Teoría de Terremotos. Esto fue escrito por el científico Brian Brady. Obviamente ha sido satanizado, se ha dicho que era un charlatán, pero en realidad hay que conocer esa historia. Y Brady era un físico muy reconocido a nivel mundial. En este trabajo que estoy mostrando en la pantalla, ese primer artículo que saca, y aquí lo que hace él es, digamos, estudia el proceso de fracturamiento de rocas en el laboratorio. Digamos, describe cualitativamente y luego cuantitativamente, matematiza, digamos, el proceso. Y entonces, en el paper 2, que es este, en base a esa teoría que desarrolla en el paper 1, explica todos los efectos premonitorios que podrían darse cuando se empieza a gestar un terremoto. Es decir, cuando él empieza a hacer los experimentos en el laboratorio, ve que se forman grietas en relación a los esfuerzos, luego esas grietas se agrupan en un determinado lugar. En fin, estudia absolutamente todo. Y con este segundo trabajo explica esos efectos premonitorios en base al modelo que desarrolla. En el tercer trabajo, extrapola, digamos, esta teoría a la Tierra, a un proceso de subducción, a un proceso de fallas, etcétera, extrapola. Y obviamente aquí es donde realmente fue el talón de Aquiles su teoría. ¿Por qué? Porque cuando él hace un gráfico donde observa lo que ocurre en las minas, en el laboratorio, el tiempo de fallamiento con el tamaño de la muestra. Él trabajaba en un departamento de minas en Estados Unidos y gracias a su teoría predijo algunos derrumbes que podían ocurrir y salvó vidas, obviamente. En ese gráfico coloca también el tamaño del estudio de la muestra, digamos, o del escenario donde se movía en función del tiempo. Y después se traslada a la Tierra. Y le sale una recta perfecta. Y él dice, esta recta me indica que el mismo proceso físico que gobierna el laboratorio, gobierna las minas y gobierna la Tierra. Obviamente, ahí estuvo el talón de Aquiles de su teoría, porque la Tierra no es lineal el proceso. El proceso es jerárquico, es caótico y no lineal. Entonces, en este cuarto trabajo que publica, lo que hace es, publica en el 76, lo que hace es extrapolar su teoría a una zona en el mundo, y escoge precisamente la zona de subducción del Perú. Y en este trabajo, él predice un terremoto para el Perú. Iba a ocurrir el 4 de octubre de 1981, con una magnitud de aproximadamente 9. Incluso estima dónde podría ocurrir ese terremoto, obviamente frente a la costa, ¿no? Y condiciona ciertas cosas que deberían ocurrir antes del sismo.
sismos grandes de determinada magnitud en determinadas zonas. En esa época yo trabajaba en el Instituto de Geofísico del Perú y él vino ahí para ver los datos. Teníamos muy pobres datos porque en esa época no teníamos estaciones sísmicas que cubrían pues todo el Perú. Y bueno, sin embargo, él se mantiene en su análisis. ¿Y qué pasó? No teníamos la capacidad probablemente, los científicos de esa época, en el Instituto Geofísico, a pesar que habían hecho sus doctorados en el primer mundo, no dijeron nada de lo que hacía Brady. Me parece a mí que era tal vez porque no deseaban hablar o por ignorancia, porque lo razonable hubiese sido que aquellas personas que logran afrontar el conocimiento, opinar sobre si esa teoría era razonable o no era razonable en base a ese conocimiento. No se dijo nada y por desgracia esa predicción se filtró a la prensa. Ya ustedes podrán imaginarse lo que eso generó, ¿no? La prensa, ¿quiénes opinaban? Opinaban adivinos, opinaban religiosos, opinaban astrólogos, etcétera, sobre el terremoto. Y sin embargo, los científicos y las personas enteradas no decían absolutamente nada. Se generó una psicosis increíble en Lima, especialmente en Lima. La gente copó los vuelos al extranjero, iba a haber un partido de fútbol entre Perú y Chile, se suprimió, unas elecciones también que iba a darse, se suprimió, las embajadas enviaron a mandar a sus miembros a sus países, se quedaron un grupo reducido, empezaron a entregar pues yodo, frazadas, se esperaba pues un cataclismo. Eso también mostró de alguna forma el nivel de la ignorancia que vivíamos o cómo vivíamos realmente ignorando el medio ambiente, no conocíamos y segundo no sabíamos qué hacer ante las amenazas que estamos expuestos. Y creo que eso no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. Bueno, fue una cosa verdaderamente increíble. Y el terremoto no ocurrió. No ocurrió porque obviamente la teoría de Brady tenía problemas, tenía fallas, pero eso no invalida pues el trabajo de él, porque en la ciencia es así. Muchas veces generamos teorías que la experiencia nos dice que no están equivocadas o no se describen el fenómeno de manera adecuada. Y luego se arregla y se sigue adelante. Esta fue la única experiencia científica en la historia que realmente se dio y justo para el Perú y generó todos esos problemas. Ahora, tal vez hubiese sido una experiencia interesante para el aprendizaje que deberíamos haber tenido, para ver cómo organizábamos nuestro país en función de eso. Pero lamentablemente una de las cosas que nosotros adolecemos es la falta de la memoria colectiva. Nosotros no tenemos memoria colectiva. No hemos aprendido a aprender y no aprendemos de las experiencias que tenemos. Yo he pasado el terremoto de 1970, como les dije, y sin embargo, cuando veo las cosas que pasan, yo digo, ¿qué hemos aprendido de esto? ¿No? En el año 41 hubo una aluvión en Huaraz que se llevó al medio Huaraz, ¿no? Por debajo de dos lagunas, y ese cauce que generó ese aluvión está lleno de casas. ¿Por qué? Porque pensamos que eso nunca más va a ocurrir. Pensamos que fue un elemento episódico. Y no solamente ha habido aluviones ahí, ha habido aluviones en muchas partes, ¿ya? Que es una zona aluviónica. Cuando se funda Huaraz, por ejemplo, hubo mucha oposición de los curacas de la época. Es toda una historia que ha sido muy bien ilustrada por el doctor José Salazar Mejía. Es interesante observar cómo era Huaraz antes. Tenía 10 calles en las plazas, 3 avenidas de entrada, 3 avenidas de salida, de este a oeste y de norte a sur 4. Por lo tanto, tenía 10 calles. ¿Por qué habían hecho esa plaza de armas con 10 calles? Para acopar de los aluviones, sabiendo que había eso y se hicieron ellos. Entonces, al margen que haya, pues, sistemas de alarma temprana, al margen que haya eso, no significa que hemos evitado los problemas con ellos. La población tiene que estar atenta, tiene que saber qué hacer cuando viene un sismo o un aluvión. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué debo hacer? Etcétera. Eso significa prevención. No solamente meterle mucho fierro, sino también la parte educativa es fundamental en ello. ¿Y cuál es la parte educativa principal? Conocer pues el medio ambiente donde vivo, cuáles son las amenazas a las cuales estoy expuesto y hacer acceso. Como lo hicieron los antiguos peruanos, los incas y preincas. Los incas y preincas vivían de alguna forma en armonía con su naturaleza porque conocían los fenómenos que estaban expuestos. Incluso hacen innovaciones espectaculares. En Caral se encuentran en la base de la plataforma unas bolsas con rocas que se llaman xícaras y que en el año 2016 se hizo unas investigaciones en Japón. ¿Para qué servían estas xícaras? Lo que ocurría era que cuando venía un sismo,
esas rocas dentro de una bolsa tejidas empezaban a moverse, y lo que hacía era disminuir la aceleración que se generaba en las estructuras que estaban encima de esas xícaras. ¿Qué habían hecho los antiguos peruanos? Hace 5.000 años habían hecho un amortiguador sísmico. Imagínense ustedes ese conocimiento que fue ignorado y destruido con la conquista. Y ahí comenzamos a generar los desastres que cosechamos 500 años después. Bueno, ya yendo más al tema que he puesto, estas son, obviamente, las zonas donde ocurren los terremotos en el mundo. Y las zonas rojas son los terremotos más grandes que ocurren en el mundo. Evidentemente nosotros, desgraciadamente, estamos en una zona muy sísmica, tal vez después de Chile, ¿no? Y que donde ocurren los más grandes terremotos. Ahora bien, esta es la situación del Perú. En el siglo XIX ya teníamos este tipo de distribución de la fractura que generaron grandes terremotos. En 1746, que fue un terremoto muy, muy grande, probablemente el más grande que ha sufrido el Perú en el momento que conocemos, generó esta fractura, más o menos desde Trujillo hasta Pisco, en 1746. E incluso este terremoto cambió la política. Se ha escrito libros sobre este sismo, muy interesantes. En 1868, un terremoto de Arequipa, que rompió todo esto. 77 ya Chile. Acá había un elemento de ausencia sísmica, o de ausencia de ocurrencia de terremotos, y ya otro en el sur, y estos sismos que ocurrieron en estos años. En el siglo XX ocurren todos estos terremotos, el de 70, el de 66, el de 40, el de 74, pero observen ustedes el tamaño de la fractura, bastante pequeña. Sin embargo, fueron destructores, especialmente en Huaraz, en el Callejón de Huaylas. Eso ya se debe a otro tipo de problemas. Obviamente la calidad de la construcción, cómo se organizaban las casas, cómo se organizaba la ciudad, el aluvión que generó Yungay, etc. Y ya en el siglo XX ocurren acá varios terremotos que llenan este gap que se encuentra aquí. Y ocurre el terremoto más grande que ocurrió en la historia de la humanidad hasta el momento, que viene a ser el terremoto de Valdivia, en 1960, de 9.5 de magnitud, que rompe todo esto, que fractura toda esta área. ¿Y cómo estamos en el siglo XXI? Aquí hay una zona de gap. Acá ha ocurrido el año del 2017 el terremoto de Manabí, de Pedernales en Ecuador, y esta zona está lista para romperse. Esto ya los estudios que se han hecho todo indican que esta zona está lista para romperse. Esta zona es similar a la de 1746, abarca más o menos de Trujillo hasta Pisco. El terremoto que se va a generar con este gap, en esta zona va a ser aproximadamente de 8.5 a 9. ¿Cierto? Acá ya se llenó esto con el terremoto de Maule, y obviamente en Chile, estos son elementos que se están esperando. También un sismo se espera también en el sur del Perú. Acá han ocurrido sismos en 2001 de Arequipa y el 2007 de Pisco. Bueno, ahora bien, nosotros, el terremoto para poder pronosticarlo o predecirlo, necesitamos de dónde va a ser. Nosotros sabemos que va a ocurrir los terremotos, lo que viene los terremotos va a ocurrir, diríamos, en un corto plazo. Lima, Arequipa, Tacna y Arica. Es lo que en estos momentos se ha identificado, que ya esas zonas están preparadas. El tamaño va a ser entre 7.5 a 9, y la fecha no sabemos. Entonces, este trabajo que les voy a mostrar, lo que intenta precisamente es bajar la ventana de incertidumbre del tiempo, ¿no?, que tenemos. Bien, entonces, ¿qué se hace con esta teoría que nosotros hemos participado en el trabajo? Esta teoría ha sido desarrollada por científicos rusos y científicos americanos y comenzó más o menos en el año 85. Vinieron a Lima, hicieron un workshop. Yo tuve la suerte de ser invitado al Centro Internacional de Física Teórica para trabajar en esto. La idea es, digamos, existe una serie de tiempo que viene a ser un catálogo sísmico. Obviamente, si nosotros tenemos una serie de tiempo completa, podemos predecir qué va a ocurrir posteriormente a ello, ¿cierto? O sea, nosotros utilizamos estadística, pues, en la medicina, en la economía, en fin, en muchos procesos, pero se tiene, pues, datos que obedecen a un proceso determinado. Sin embargo, en el caso de la sismicidad, la sismología, nosotros tenemos datos instrumentales desde 1900 hasta la fecha. Y obviamente de 1900 a 1963
Son sismos solamente muy grandes que se detectaban en el mundo, porque no teníamos redes ni estaciones sísmicas en muchos lugares del mundo, no existían. Desde el 63 para adelante se instalan ya, se genera una red mundial, una red de estaciones sísmicas a nivel mundial y se baja el nivel de detección a 4.5 de magnitud para todo el mundo. Obviamente antes de eso estábamos hablando de terremotos de 7, 8, etcétera, 6, 5 tal vez, que se podían detectar con esa red. Luego ya el mundo empieza a mejorar porque las estaciones sísmicas, cada país también empieza a incrementar su instrumental para medir los terremotos. Y entonces se empieza a generar, digamos, un catálogo más completo. Cuando uno habla de la totalidad, en inglés se llama completeness, podríamos traducirlo como la totalidad del catálogo. Bien, en esta teoría entonces se utiliza un dato de entrada que viene a ser un catálogo sísmico. Pero ustedes observen, si nosotros ponemos en una serie de tiempo, ¿no?, los sismos, el catálogo sísmico que tendría para una tiempo, digamos, completa sería pues un pedacito nada más de esa serie. Porque los procesos de la Tierra pues son muy largos, ¿no?, son bastante grandes. Alguien hizo una comparación que nosotros tenemos de información de la Tierra como si supiéramos 30 segundos de información de la salud, de la vida de un hombre de 65 años. Y con ese dato quisiéramos saber qué le va a pasar o saber qué va a ocurrir en el futuro. Eso es una comparación muy interesante porque la verdad refleja lo que pasa con la sismicidad. Tenemos pues un pedacito muy pequeño de información considerando pues los procesos que se dan en la Tierra. Y que en base a eso tenemos que ver qué podría ocurrir en un corto periodo de tiempo en el futuro, ¿no?, con esa información. Por lo tanto, las estadísticas clásicas, las estadísticas, digamos, que se utilizan, no funcionan acá. En la ciencia, en realidad, hay muchos campos de la ciencia donde las estadísticas clásicas no funcionan. Por ejemplo, en la física, cuando se descubre la mecánica cuántica, obviamente las estadísticas no funcionan y ahí se derivan estadísticas de Bose-Einstein, generan una estadística, una matemática para poder explicar lo que ocurría ahí. En el caso de los terremotos igual, ¿no? Se empieza a trabajar, el proceso que le estoy hablando es un proceso matemático, básicamente, en unas estadísticas que tienen que asimilar esa condición. Por lo tanto, digamos, tenemos un pedacito de la serie de tiempo. En base a ese pedacito, tenemos que estimar qué podría ocurrir en un corto periodo de tiempo en el futuro. ¿No es cierto? Eso es lo que se pretende. Entonces, este es un catálogo sísmico, ¿no?, donde se identifica, pues, el año, la hora, la latitud, la longitud, la profundidad, la magnitud. Este es el dato de entrada, digamos, de este trabajo. Esto se refleja en un gráfico, obviamente. Ustedes ven aquí. Cada punto representa la ocurrencia de un terremoto. Los colores muchas veces representan, digamos, la profundidad. Observen acá, profundidad superficial. Acá, profundidad intermedia. Acá, profunda. Porque obviamente obedece a la subducción de la placa de Nazca, debajo de la placa continental, ¿no? Entonces los terremotos más superficiales obviamente son los más destructores, ¿no? Los terremotos profundos pueden ser muy grandes, pero casi no se sienten en la superficie de la Tierra. Bien, entonces, lo que se hizo básicamente fue generar una serie de funciones al analizar este catálogo, que voy a expresar simplemente rápidamente en qué se tratan. La función, por ejemplo, aquí, la función n, variación del corto plazo de la actividad sísmica, y acá se define qué cosa es, considera la actividad sísmica o la intensidad de un flujo de terremotos en un intervalo de tiempo dado y que tienen una magnitud mayor y un límite mínimo, etc. Y esta es la expresión matemática que se genera. Ese viene a ser el intervalo de tiempo de la ventana principal y es igual a 6 años. Función L, variación de la actividad sísmica a largo plazo, obtenida a partir de la desviación de la actividad sísmica o fluctuación de la actividad promedio, equivalente a la diferencia del número de terremotos para un intervalo, y en el número de terremotos equivalente en un periodo S para el intervalo de tiempo, donde T0 es el tiempo de inicio del catálogo. Y acá está su expresión matemática. Bueno, y así se empiezan a generar una serie de otras funciones. La función zeta, que refiere a la correlación de terremotos, ahí está su definición. Esto no es el momento de ponernos en detalle en esto. Función B, frecuencia de réplicas, también aquí se define la definición matemática. Y posteriormente se genera, digamos, una zona, se
se divide en diferentes círculos y se mide estas funciones en el tiempo. Cuando esas funciones, un número de esas funciones, empiezan a generar, empiezan a dar valores anómalos, ahí se genera un tiempo de alarma. E indica que en un periodo de tiempo, que más o menos era 5 a 6 años, debe ocurrir el terremoto en esa zona, en uno de estos círculos que se genera. Este círculo está en función también de la magnitud en la cual estamos tratando de pronosticar el terremoto. Si tenemos una magnitud de 7,5 o 8, es obviamente un círculo mucho más grande. Bueno, entonces, esto es lo que se ha aplicado y se viene aplicando desde bastante tiempo, ¿no? Y se envía, se hace la actualización de los tiempos de alarma en enero y en julio de todos los años y se envía a un grupo de científicos en el mundo. A nosotros también nos llega y nosotros hemos participado. ¿Por qué? Porque hemos participado en este desarrollo hace mucho tiempo. Bien, entonces, lo que se hace aquí es básicamente esa zona amarilla que ustedes han visto, que es donde están las zonas donde ocurren los terremotos en el mundo. Se analiza el pronóstico no solamente para Sudamérica, sino para el mundo. Se dividen en círculos todas esas zonas. Entonces son magnitudes 8, que ustedes observen que el círculo es más grande, y acá la magnitud 7,5, que es más pequeña. Entonces se hace el pronóstico para todo el mundo, prácticamente. Bien. Entonces, uno ve aquí un mapa. Esto es lo que se envía generalmente, es lo que se saca cada 6 meses. Un mapa con unas zonas amarillas, que vienen y que son círculos, que indican que esas zonas están en tiempo de alarma. ¿Es cierto? Acá, por ejemplo, se dice, para magnitudes 8 o mayores de 8, esto se dio en enero 1 del 2010. ¿No es cierto? Este es el terremoto de Chile el 27 de febrero de 2010. Este tiempo de alarma se hicieron en enero 1 del 2010. La zona roja es la zona donde se va a situar el epicentro. Utilizan otro algoritmo que indica en esa zona circular que está en alarma, en qué parte de esa zona circular se situaría el epicentro. Bien, y el resultado fue en Chile ¿no? Eso se generó, ese tiempo de alarma ya estaba dado antes de enero, y el terremoto ocurre precisamente, este tiempo de alarma estaba hasta el 2012, y el terremoto ocurre el 27 de febrero de 2010. En esta zona se declaró en tiempo de alarma, se sugirió que el epicentro podía situarse aquí, sin embargo el epicentro se situó un poco más lejos. ¿Cierto? Esto ocurrió el 27 de 2010, de febrero de 2010, un terremoto de 8.8 en Chile. Aquí tenemos otra muestra. Lo que les estoy mostrando es cómo se ha comportado esa teoría, esos algoritmos en el tiempo. Acá tenemos un reporte de julio 1 del 2010. Muestra todas estas zonas en alarma. ¿No es cierto? Y acá tenemos el terremoto de Japón, que ocurrió el 1 de julio del 2011. Perdón, que ocurrió acá está, sí, el 11 de marzo del 2011. Esto estaba en alarma y el terremoto ocurrió acá. Ahí se acertó perfectamente en relación a dónde iba a ocurrir y ya estaba en tiempo de alarma. Este es para, digamos, el terremoto de otro tiempo de alarma que se da en enero de 2012. Y acá está el terremoto de disculpen, se me pasó. Es el terremoto de magnitud 8.6, que se dio acá en Sumatra. Acá estuvo el tiempo de alarma y acá ocurrieron los sismos. También esto fue un pronóstico exitoso de lo que se hizo. Luego hay el terremoto que ocurrió en México. Por México, ya el tiempo de alarma estaba dado para un terremoto de 7.5. Ocurrió aquí, ¿no? Estaba disparado ese tiempo de alarma hasta el 2020. Acá ocurrió un terremoto el 2012. En marzo, a esta hora, un terremoto de magnitud 7.6. Todo esto estaba en alarma. Obviamente no se situó en donde se dijo que podría situarse el epicentro, pero sí dentro del tiempo de alarma. El terremoto en Nicaragua, noviembre 14 de 2014. Acá ocurrió y acá sí todo coincidió, ¿no?
Este tiempo de alarma estaba activo hasta el 2016 y el terremoto ocurre el 14 de noviembre de 2014. Esta es la zona de alarma, esta es la zona donde más sitúa el epicentro y ahí coincidió todo. El terremoto de Chile, de septiembre de 2015, 8.3. Aquí ya estaba, digamos, estaba el tiempo de alarma dado hasta el 2006 y ocurre el terremoto aquí y aquí coincidió absolutamente todo. Toda esta zona estaba en alarma. Bueno, estos son un poco las estadísticas de, digamos, cómo se comportan los algoritmos, ¿no? Acá es el total de sismos que han ocurrido, cuántos fueron pronosticados por el algoritmo, el que pronostica el terremoto se llama algoritmo M8, y el que se sitúa más la zona en donde sería el epicentro se denomina algoritmo mendocino escenario. Entonces aquí observen ustedes, de 9, 8 fueron pronosticados, de 7, 6 fueron pronosticados en estos periodos de tiempo por el algoritmo M8. Porcentaje de las alarmas, 89%, 86%. Y del mendocino escenario, obviamente menos, porque se falló en relación a dónde podría ser el epicentro, pero sí ocurrieron dentro del área que se consideró. Ahora, esto es ya para un 7.5, es similares son los elementos de 37.24, de 25.13 y 65 y 52 porcentajes. Ahora, ¿qué tiempos de alarma están vigentes en este momento? En el reporte que hemos generado en enero de este año, esta es la zona que está con tiempo de alarma vigente en el mundo. En nuestra zona, observen ustedes que acá ya estamos en tiempo de alarma. Este es el tiempo de alarma que está activo hasta el 2025. Para un terremoto de 8.5, de mayor de 8, toda esta área está en tiempo de alarma. Esta es la zona probablemente Moyobamba, y esta es la zona de Lima, sur de Perú. Para un terremoto mayor de 8. Esto ya se ha manifestado. De manera que estamos en el 2023, debe ocurrir un sismo, entre comillas, en un tiempo hasta el 2025. Tenemos que seguir evaluando esto cada 6 meses para saber si efectivamente se mantiene el tiempo de alarma o tal vez se desactiva. Pero ya se tiene esto. Bien. Ahora, esto es lo que ha ocurrido en Turquía. El 7 de enero de 2026, esta zona estaba en alarma hasta el 7 de enero de 2026. Y el terremoto ocurrió pues en febrero, ¿no? Acá se suponía, en esta parte se suponía que debió situarse el epicentro, sin embargo los epicentros se situaron acá, pero dentro del tiempo de alarma. Los dos sismos que ocurrieron en Turquía. Bien, yo creo que esto es una cosa que nosotros hemos hecho. Ahora bien, lo único que nos estamos haciendo con esta teoría es decirle al poblador, más o menos, si hay alarma, está mucho más, digamos, se ha incrementado la probabilidad en el tiempo para que pueda ocurrir un terremoto. O sea, hay mucha más probabilidad que se dé en ese periodo que estamos estimando. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que cuando vivimos con una amenaza, preparémonos ante la amenaza, ¿cierto? Esa es la idea. Como hicieron nuestros antepasados, como hicieron los incas y preincas, que vivían hasta cierto punto en armonía con su naturaleza, en paz con la naturaleza. Precisamente, ¿por qué? Porque ellos conocían ese medio ambiente, conocían las amenazas y sabían cómo actuar frente a ellas. Nosotros como Ceresis, ¿qué podemos hacer como el poblador común y corriente? Obviamente nosotros en política ya, esto es una cuestión política, el desconocimiento de ese medio ambiente ha generado una serie de elementos que justamente se cosechan con desastres. Cuando los españoles entran y destruyen ese conocimiento de los incas y empiezan a fundar ciudades en zonas peligrosas, como Huaraz, por ejemplo, una zona aluviónica, y lo fundan al mismo estilo europeo, una plaza de armas, calles angostas, digamos, altas, de adobe, ¿no? Un material que no responde adecuadamente a una solicitud sísmica. Entonces estábamos esperando, además la zona estaba en unos problemas tremendos. En Yungay en esa época no había todavía desagüe, la luz venía en la noche y se veía en la mañana. En Huaraz, 2 años antes del terremoto, 3, se pusieron unas luces porque uno tenía que salir con linterna para caminar por la calle.
¿no? Obviamente, y cuando viene el terremoto, obviamente nos agarra en esa situación. Huaraz fue destruido totalmente, todas las casas se vinieron abajo, algunas quedaron probablemente paradas por el efecto del microsuelo que se da, y se generó un aluvión en Yungay que desapareció la ciudad de Yungay y la ciudad de Arraraica. Y ya antes habíamos experimentado un aluvión en Arraraica en el año 62, y ha habido otros aluviones también a lo largo del Callejón de Huaylas. Se han dado. Entonces, una de las cosas que nosotros, para tratar de responder a esto, es, digamos, hemos generado una plataforma de virtual de vulnerabilidad sísmica, que ahí está la dirección, que nos permite conocer cuál es la vulnerabilidad de nuestra vivienda. Es decir, la vulnerabilidad se puede definir de manera simple como la incapacidad de respuesta ante una amenaza. ¿Cuál es la amenaza que tenemos? El terremoto. Nuestra incapacidad de respuesta es porque hacemos mal la casa, pues. La construimos mal, indiferente del terremoto, indiferente de la norma, y la hacemos mal. Entonces esa casa no va a soportar un terremoto como el que puede venir, como el que va a venir. La ingeniería no ha comenzado ayer. Nosotros ahora la ingeniería está en capacidad de hacer una casa que soporte esas solicitudes sísmicas. Obviamente implica respetar la norma, ¿cierto? Mantener una arquitectura importante en donde se vea no solamente, digamos, la satisfacción de la necesidad de la persona, sino también que haya una cierta armonía frente a esas cosas que nos permita vivir dignamente y encima seguramente, con mucha seguridad, ¿cierto? En esta plataforma lo que hacemos nosotros es que el mismo poblador entra y determina cuál es la vulnerabilidad de su vivienda. Llena un formulario con una serie de fotos, cómo está su casa, si se ha hecho de adobe, etc. Uno le ilustra, él llena todo ese formulario y al final le dice, tu casa está en una vulnerabilidad media, alta o baja. Si está baja, no tiene por qué preocuparse. Si está media, bueno, la casa puede sufrir probablemente algunos efectos, y si está alta, entonces ahí sí hay que preocuparse porque esa casa puede caerse. Esto ha sido una de las contribuciones que hemos hecho como Ceresis, porque al final de cuentas, ¿qué tenemos que decirle al poblador ahora? Yo he pasado el terremoto, y yo he pasado varios terremotos, el del 66, que fue en Lima, he pasado el del 70, el del 74, y el 2007, bueno, estaba manejando mi auto y no sentí. Bueno, la cuestión es de que uno sabe realmente qué cosa es lo que uno tiene que hacer en ese momento. Si yo lo primero que tengo que hacer es averiguar en qué situación se encuentra mi casa, ¿no es cierto? No solamente mi casa, sino el colegio donde estudian mis hijos, tal vez mi trabajo, averiguar. Y hay que, con esta plataforma se va formando un mapa donde cuáles son las casas que están en verde, están en vulnerabilidad baja, amarillo, media y alta, roja. Entonces, la idea es que los políticos agarren eso y digan, bueno, ¿qué hacemos para que este rojo se convierta en amarillo? ¿No es cierto? En Lima, por ejemplo, ahora se hacen diagnósticos muy sesudos en relación a lo que va a pasar, ¿no? Toda esta casa está mal, existe esto, existe el otro. Van a haber aproximadamente 50.000 muertos, como lo que estamos en estos momentos en Lima. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos para que esa cantidad de muertos tienda a cero? O sea, ¿qué hacemos? O sea, hay que decir qué acciones vamos a tomar frente a ello. Y de hecho que la población tiene que participar y la población tiene que ser educada para responder adecuadamente ante todo esto. Por eso nosotros con la Universidad Nacional de Ingeniería hicimos esta plataforma para que el mismo poblador pueda responder a ello. Lamentablemente, con cambios de política en relación a la responsabilidad de las universidades, también empezamos a tener problemas. A veces se cae la plataforma, hay que levantarla, en fin, cosas ya pues que es imposible manejarlos. Ahora bien, yo quisiera hacer una reflexión final, que es el pensamiento de un colega. Él dice lo siguiente: las tragedias en el Perú nos indican que las catástrofes vividas en el pasado son recuerdos sin memoria, donde la sociedad naufraga en un presente sin base, suspendida entre tres dimensiones concretas y de espaldas al pasado, al que solo se le reconoce de manera alucinatoria como un referente romántico y mítico, pero nunca real. Esto lo dijo el doctor Rogelio Ortiz en 2005. Finalmente quisiera aclarar lo siguiente. No existen los los desastres naturales. Los desastres no son naturales. Los desastres es un producto histórico-social. En otras palabras, no le podemos echar la culpa de nuestros pecados a la naturaleza. Un terremoto no mata gente. Lo que mata gente es nuestra actitud al ignorar ese fenómeno natural que se da y al vivir en contradicción con el mismo. Eso es lo que mata gente. En otras palabras, cuando nosotros nos movemos en un país como el nuestro, siendo lo que hacemos,
permitiendo que se construyan casas en lugares inadecuados, de la manera inadecuada, donde hay informalidad tremenda, donde la gente hace como quiera su casa, no porque son malos ni porque digamos, quieren cometer un delito, sino por necesidad. Entonces ahí el gobierno tiene que salir y decir, bueno, esto, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hacer convenio con universidades, qué sé yo, para asesorar a esa gente gratuitamente de repente para que puedan hacer sus casas. Nosotros como Ceresis también hemos hecho un proyecto que se denominó reforzamiento de viviendas de adobe. ¿Por qué? Porque pues en Huaraz se pintó todo abajo en adobe y ahora vemos, la gente sigue construyendo en adobe. ¿Por qué? Porque ahí está la materia prima y siempre van a hacerlo en adobe. Entonces, pues, ya muy bien. ¿Qué hace la ciencia? Le dice, refuerza tu casa de esta manera para que esa casa por lo menos no te mate cuando venga un terremoto. ¿Cierto? Ese proyecto se ha hecho hace muchísimos años. Ya Censico está evaluando esas casas. En Huaraz hemos reforzado varias casas en relación a cuando se hizo este proyecto de casa piloto, pero no ha calado. Si en este momento vamos y preguntamos probablemente al alcalde de Huaraz y le dices, ¿tú conoces este proyecto? Probablemente no lo sepa. La idea sería que él diga, bueno, todos los que van a construir su casa con adobe, refuércenlo con esta tecnología. Y eso cuesta baratísimo. Entonces, más de los problemas y las cosas que ocurren ya no se debe a la parte técnica, porque la parte técnica está aquí, hay una interfaz y está el pueblo donde no llega nada de la realidad. Entonces, lo que hacemos, al ignorar todas estas cosas, construimos desastres. Es la verdad. ¿Qué ha pasado en Turquía? Han habido más de 40.000 muertos. ¿Qué ha pasado en Turquía? Turquía, los edificios que han sido hechos al margen de la norma, el gobierno fue y le dijo, bueno, te voy a dar una amnistía siempre y cuando hagas un pago. Entonces el tipo pagaba, le daban una amnistía y el edificio quedaba ahí. Han dado miles y miles de amnistías durante varios años. Creo que hay como 13 millones de edificaciones en Turquía que están con amnistía. En otras palabras, lo que estaban haciendo era pues generar las condiciones para que cosechen lo que ha pasado. Un desastre total, se han caído, pero edificios nuevos, incluso que decían que eran antisísmicos, precisamente por eso, porque no ha habido una actitud que vaya acorde con la norma, o sea, la cosa bien. Entonces, eso es importante entender, que muchas de las cosas que nosotros podemos hablar, estudiar, etcétera, le estamos diciendo que estamos en tiempo de alarma. ¿Qué hay que hacer? Incrementar nuestros trabajos de prevención. Que la gente sepa que vive en una zona, en Perú, en una zona donde han habido terremotos por miles de años y van a haber terremotos por miles de años más, ¿no es cierto? Y entonces uno tiene que vivir en paz con la naturaleza y hay que tratar de hacer las cosas de acuerdo a la norma, a lo que se ha investigado, para que justamente no cosechemos las tragedias que hemos cosechado en el pasado. Bueno, eso ha sido lo que he querido mostrarles ahora. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Leandro Rodríguez Valverde. Él es el director ejecutivo de Ceresis. Él nos ha expuesto acerca de las estrategias científicas para adelantarse a la ocurrencia de grandes terremotos, tiempos de alarma. En ese sentido, ingeniero, algunos de nuestros participantes que también están en el auditorio y de manera online a través del Facebook y el Zoom, quizá tienen alguna pregunta o acotación para que sea absuelta por usted. Estamos a la espera. Vamos a ver si alguno de los participantes se anima. Buenos días, doctor Leandro. Le saluda Rojas Trejo. Quería consultarle a nivel de Latinoamérica o otros países, ¿cómo se ha avanzado en la instalación e implementación de sistemas de alerta temprana? Teniendo en cuenta que tenemos buenas experiencias en México, conocemos que en Perú está en ese camino. ¿Cómo ha ayudado el aporte de los SATs sísmicos a nivel mundial, doctor? Bueno, mire, en México es una realidad muy distinta a nuestro país, ¿no? Los terremotos que le han hecho daño a México ocurren más o menos a 300 o 400 kilómetros de distancia, donde está México. Entonces, lo que se hace con estos sistemas básicamente se instalan equipos que en el momento que ocurre un terremoto donde pensamos que va a ocurrir, lanza una señal por microondas que llega instantáneamente a México, por ejemplo, ¿no es cierto?
Las ondas sísmicas tienen una determinada velocidad, tienen una velocidad de 7 kilómetros por segundo, más o menos. Si estamos hablando de 400 kilómetros, más o menos estamos hablando de más de 30 segundos que va a demorarse la onda sísmica en llegar desde ese lugar, en México estoy hablando, desde ese lugar hasta México, ¿correcto? Entonces, una vez que esos sensores detectan el sismo, hacen su proceso en base a un patrón de reconocimiento que sea sismo, obviamente, lanzan la señal y va a sonar las alarmas en México, y ellos saben que en 30 segundos, o 25 segundos, o 40 segundos, de acuerdo a la distancia, va a empezar a moverse el suelo. ¿Correcto? En Perú los terremotos ocurren frente a la costa. Estamos hablando de 90 kilómetros, porque el terremoto es 74. El otro terremoto ocurrió también a 100 kilómetros aproximadamente. Entonces, yo digo, ¿no? Supongo que ocurre un terremoto. Mientras el equipo va a censar y va a lanzar la señal, obviamente la onda va a seguir. Y de repente ya llegamos, la señal va a llegar junto con la onda, como pasó en México en el segundo sismo que les ocurrió a 100 kilómetros de distancia de México. Y sonaron las alarmas y digamos, junto con la onda que llegaba. Entonces, algunas cosas que se hacen en algunos lugares no van a funcionar necesariamente de manera similar en otros lugares, ¿correcto? ¿Qué cosa es lo más importante en esto? Lo más importante es que la gente sepa qué hacer cuando viene un terremoto. ¿A dónde tiene que ir? Y lo principal, que sepa si su casa está bien construida y que va a soportar una solicitud sísmica. La ingeniería está en capacidad ahora de hacer una casa que puede soportar una solicitud sísmica de magnitud bastante grande. ¿Qué pasó en Japón en el terremoto de 2011? En el terremoto de 2011, en una isla de Japón, estos investigadores, en la Comisión de Giro y Desastres que se analizó este tema, en una isla de Japón, había colapsado todo, porque ese terremoto fue un terremoto muy grande, casi 9 de magnitud. Afectó la central nuclear, ustedes saben, de Japón. Entonces, cuando llegaron a esta isla, no había habido muchas víctimas. A pesar que había ocurrido el terremoto, los había afectado el tsunami también tremendamente. Entonces, cuando empezaron a investigar por qué no había habido víctimas, los pobladores le dijeron, nosotros sabíamos que si iba a haber un terremoto de este nivel, nosotros teníamos que irnos a esa colina, movernos a esa colina. Y entonces le dijeron ellos, pero acá hay una colina más cercana, ¿por qué no se iban a esta colina? Porque si íbamos a esa colina, íbamos a morir. Porque iban a chocar dos olas. ¿Y cómo sabían ustedes eso? Nuestros ancestros nos enseñaron que así tenía que ser. Es decir, ¿sabe ese mensaje, cuándo lo dejaron sus ancestros? Hacía 1140 años que habían dejado ese mensaje sus ancestros y que pasó por 58 generaciones y sabían qué podía hacer si ocurría un terremoto de este nivel. Probablemente un terremoto de ese nivel tenga un periodo de recurrencia de 1000 años. Entonces, en ese momento, el sistema de alarma temprana no colapsó. La ciencia y la tecnología no pudo hacer nada. Pero ¿qué cosa les salvó la vida? Ese mensaje, ese aprendizaje que generaron sus ancestros y que dejaron para todas las generaciones futuras. ¿No? Entonces, ese es un ejemplo muy interesante de lo que pasa. Por ejemplo, cuando uno ha pasado la tragedia del 1970, como en mi caso, ¿no? Yo le he contado a mis hijos cómo fue, qué cosa hizo, qué ocurrió. Cuando eran escolares, yo con ellos teníamos planes de contingencias. Ustedes van en el bus y les agarra el terremoto, esto va a ocurrir, ustedes bajan. Hicimos nuestros planes. Eso es lo que tiene que hacer una sociedad o un pueblo que es consciente de que vive con esas amenazas. Y para que viva en paz con esas amenazas, tiene que prepararse y hacer ello, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta. Gracias por su pregunta. Ingeniero, también tenemos otra pregunta en el chat de Zoom. Ismael Saavedra pregunta, ¿el diámetro de los círculos de tiempos de riesgos tienen una significatividad? Sí, el diámetro se genera en base a la magnitud que estamos estimando el tiempo de alarma. 7.5 genera un diámetro no estoy muy seguro, creo que son 280 kilómetros o un poco más de radio. En el caso de magnitud 8 es más, 400 a 300 kilómetros de radio. Es toda esos círculos están en función del esquema matemático que se desarrolla, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta de los participantes?
En ese sentido, vamos a darle el pase también a este ingeniero, acá la coordinadora del COER Ancash, la ingeniera Lady Mejía Dolores, para su acotación. Bueno, muy buenos días, ingeniero Leandro. Muchas gracias por su participación. Mi consulta es la siguiente. Quisiera saber si es que la encuesta en algún momento que ustedes en relación con la UNI han estado realizando sobre las viviendas ha tenido resultados, ¿no? Quizás preliminares, y cómo está el avance de ello. Sí, sí ha tenido resultados interesantes. Lo que pasa es que yo he tratado de entrar hoy día y parece que ha habido problemas en el servidor de la Universidad de Ingeniería. Quería mostrarles tal vez hoy día cuál era todo ello. Ha tenido resultado porque mucha gente que ha entrado ahí ha visto que les sale amarillo o rojo, se han preocupado. Incluso han llamado a instituciones que podían hacerles evaluación de sus casas y edificios especialmente. Ha generado una corriente también de inquietud en ese sentido, ¿no? También esto se está usando en San Juan, en Argentina y en Ecuador. Ahora, en relación a nosotros con la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, hemos hecho una plataforma que está en la página web de Ceresis para medir digamos, la memoria colectiva de la población. Ahí hay preguntas en relación al medio ambiente y preguntas en relación a los fenómenos naturales. Eso nos permite saber a qué nivel, digamos, la población está consciente de ese tipo de amenazas y medio ambiente en que vive. Eso también va a generar qué cosa podemos sugerir, ¿no? Nosotros, si nos queremos vivir en paz con la naturaleza, obviamente hay que aprender qué medio ambiente donde vivimos. Ni las bacterias entran a un ambiente donde no saben si van a sobrevivir o no. Nosotros vivimos indiferentes a ello, ¿no? Ranrairca, por ejemplo, en 1962 vino un aluvión que se llevó a Ranrairca y después de ese momento empezaron a construir casas ahí. En el 70 vino otra vez el aluvión por la raíz del terremoto donde se derrumbó una pared guajara y se volvió a llevar a Ranrairca, ¿no? Entonces, yo creo que ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo la memoria? ¿Dónde estuvo el aprendizaje de la sociedad? Yo creo que hay que apuntar mucho a eso. Y creo que también tenemos que trabajar desde el colegio, ¿no? Enseñar en el colegio la historia de los desastres, porque los desastres han generado mucho más pérdidas que guerras. Y lo que se aprende en el colegio son historias de guerra, conflictos armados, pero nunca se aprende historia de los desastres. ¿Qué amenazas tengo en Huaraz? ¿Qué amenazas tengo en Arequipa? ¿Qué amenazas tengo en otras partes donde hay avalanchas, hay deslizamientos? El mismo Puno, hay friaje, la gente muere ahí de frío, ¿no? Y sin embargo, ahí vivieron nuestros antepasados en ciudades con construcciones hechas específicamente para soportar ese medio ambiente donde vivían. Un hijo de Santiago Antúnez de Mayolo, Eric Antúnez de Mayolo, que era presidente de la Sociedad Geográfica de Lima, se dedicó mucho tiempo a investigar esto. Y justamente en las conversaciones que teníamos al respecto, él nos ilustraba cómo habían vivido los antiguos peruanos, ¿no? Todo eso se perdió, lamentablemente se perdió. Bien. ¿Alguna recomendación entonces final, ingeniero, para todos los participantes? Bueno, yo lo único que quisiera hacer énfasis es en lo siguiente, ¿no? Es decir, si todo lo que hacemos en investigaciones, si todo lo que hacemos en conocer el medio ambiente donde vivimos, si eso no va acompañado de un elemento educativo que permita a nosotros tener conciencia de que vivimos en un ambiente con esas amenazas, e incluso somos conscientes de ello, y tener acciones, digamos, acorde con esas amenazas para poder evitarlas, o sea, para poder tomar una actitud que no nos perjudique esas amenazas. En otras palabras, para vivir en paz con la naturaleza, vamos a seguir cosechando desastres. Por más que hagamos un montón de estudios, por más que hagamos muchas cosas, realmente va a ocurrir esto. Este trabajo que he presentado aquí, por ejemplo, lo he hecho muy rápidamente. Tal vez habría que haber una charla donde podamos ver ya en detalle toda la estructura matemática y todas esas cosas que sí, por qué se hace esto, cómo se hace, cómo se determina los tiempos del alma. Nosotros, una vez que hemos diagnosticado esto, yo le he entregado a dos presidentes, al presidente Kuczynski cuando era presidente y al presidente Vizcarra, en sus manos, cuando fuimos a darle un saludo, ¿no? No llamaron, no me dijeron absolutamente nada de esto. Por lo tanto, ellos agarran
supongo pues que no les darán importancia, ¿no? Y por otro lado, también hemos entregado a instituciones que se dedican a la prevención. Y una institución me dijo que vaya a exponerle la teoría, ¿no? Y yo les dije, bueno, si ustedes quieren que ponga la teoría, supongo que hay gente muy enterada en este tema, ¿no? Porque no voy a exponer pues una teoría así nomás. Entonces, Ceresis es una organización seria y esto que estamos haciendo se soporta a diferentes científicos que están a lo largo del mundo. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que si no trabajamos en prevención y si no empezamos un proceso educativo de la población misma, que entre ahí consciente de lo que tiene que hacer, vamos a seguir cosechando desastres. En otras palabras, vamos a seguir construyendo desastres. Gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Leandro Rodríguez Valverde. Fuerte los aplausos para él, por favor. Muchas gracias, muy amables. Acá desde el auditorio del Colegio de Ingenieros le están agradeciendo por esta ponencia acerca de las estrategias científicas para adelantarse a la ocurrencia de grandes terremotos, tiempos de alarma. Muchas gracias otra vez. Un saludo a Huaraz, a mi tierra, y les deseo muchos éxitos. Adiós.